Bienvenidos, mis hermanos, una vez más al programa Sintonía Divina. Esta semana estamos con una linda solemnidad, Pentecostés. Y además, reiniciamos con la 10ª semana del tiempo ordinario. El Señor resucitado viene a nuestro encuentro, como lo hizo aquella mañana del primer día de la semana con sus desalentados discípulos, trayendo para nosotros también la paz y soplando su aliento divino para convertirnos en valerosos testigos de su evangelio. La misión entonces es enunciar, pero también anunciar con nuestra vida que el reino de los cielos ya está cerca. No basta hablar, es verdad. Hay que sanar, perdonar, consolar, liberar y hacerlo con las manos vacías, confiados en la divina providencia, pero con el corazón lleno. Por eso esta semana también retomamos el tiempo ordinario. El Evangelio nos va a desafiar profundamente porque nos pide ser sal y luz del mundo, que no tenemos que escondernos, nos llama a una fidelidad del corazón, no solamente de los actos, nos pide también cortar con radicalidad todo aquello que nos lleva al pecado y nos exige coherencia, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, y nos recuerda que la verdad y la paz se llevan con humildad, no con juramentos, ni adornos, ni apariencias. Claro, no es una misión fácil, porque es una llamada a vivir con pureza de corazón, con verdad en los labios, con fidelidad en el amor, pero es una invitación a vivir como Jesús vivió, y Él nos promete que con eso basta. Pero claro, tú me dirás, eso es muy difícil. Sí, es muy difícil, pero todo ello solo será posible con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso esta semana conmemoramos con fuerza, con alegría, con esperanza, que el resucitado ha soplado su Santo Espíritu sobre nosotros y ahora somos enviados con poder a evangelizar. ¿Te animas a seguir este camino con nosotros? Así que si te animas, no te desconectes. Lo que viene es una cascada de luz, de verdad, de esperanza, de la cual saldrás renovado y transformado. Empezamos. Junto a la cruz de Jesús, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Mis hermanos, estamos, después de haber leído la semana pasada el último capítulo del Evangelio de Juan, estamos retrocediendo a la mañana de la resurrección. Estamos haciendo un flashback, ¿no? En el que Juan nos narra el anochecer del primer día de la semana, el mismo día, domingo de la resurrección, y nos introduce en una de las apariciones más significativas del resucitado para sus discípulos, porque les transmite su paz, les insufla el Espíritu, dándoles el poder de perdonar los pecados en nombre de Dios. Anuncio de la misericordia divina para todos.
Recuerdas que lo veíamos en la segunda semana después de la octava de Pascua. El don de la misericordia, Jesucristo no recrimina, sino que glorioso se presenta, primero para mostrarnos sus heridas y darnos evidencia de que Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Segundo, para darles el poder a través del sacramento de la reconciliación a los apóstoles y ahora a los ministros de la iglesia para que puedan confesar a los fieles y hacer que se reconcilien con el Señor en el nombre del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso la confesión es necesaria y tiene que ser delante de un sacerdote, después de pasar por todo el proceso que recomienda el catecismo. Vamos por partes. El saludo de paz, primero, es importantísimo. Alón, 2 veces, lo que confirma el saludo de parte de Dios y nos prepara para recibir la fuerza del Espíritu Santo. Esa es la garantía de la resurrección y la seriedad del compromiso. Jesús nos da el Espíritu Santo porque nos va a enviar a una misión. Él nos envía, según acabamos de leer, y con eso se cumple la promesa del Espíritu Santo en la lectura de Juan, que es un poquito diferente a la lectura de los Hechos de los Apóstoles, que también se va a hacer este día sábado en la vigilia y el domingo en la solemnidad. Recordemos, los discípulos estaban encerrados, dominados por el miedo, desorientados, después de la pasión. Jesucristo ya había sido enterrado y estaban en la completa oscuridad, encerrados, las puertas con llave. Jesucristo pasa con su cuerpo glorioso, traspasa esas puertas. Y ahora, ¿cómo cambia la vida de esta gente? Porque son fortalecidos por un gran valor. Predicaban tan bien que hasta los extranjeros les entendían en su propia lengua. Un grupo de galileos, pescadores en su mayoría, sin cultura alguna, tocados por el Espíritu Santo, son capaces de muchas cosas. Pentecostés significa 50 días de la resurrección y esto es la celebración del 50º día después de la Pascua, que también los judíos celebraban en el Antiguo Testamento. Pero ahora Jesús le da un nuevo sentido. Sí, pues en el Éxodo, la fiesta del judaísmo era acerca de las primicias de la recolección, la cosecha, de los primeros frutos. Y justamente coincidió con el 50º día después de la salida de Egipto. Por eso era una fiesta que se celebraba por los judíos, pero ahora Jesús le da un nuevo sentido, como hemos dicho. El Espíritu Santo, presente desde la creación del mundo junto con el Padre y con el Hijo, según el relato del Génesis que conocemos, viene ahora a recrear al hombre luego de la resurrección de Jesús, para borrar a través de su acción todos los rastros del pecado en el corazón y a través de una comprensión de las palabras y de las obras de Jesús. Por eso ahora que recibimos el Espíritu Santo, vamos a empezar a reflexionar en el tiempo ordinario todas las enseñanzas del Sermón de la Montaña. Mucha atención en los días siguientes. Con el Espíritu Santo Dios nos acompañará para siempre y nos inspirará la vocación que tenemos como creación de Dios, como bautizados, la vocación que tenemos para la vida eterna. Los apóstoles y la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre de Jesús. Mucho ojo con esto, para mañana vamos a reflexionar con esta presencia de María entre los apóstoles, especialmente para mis queridos hermanos protestantes, ¿no? que no reconocen el rol de la Virgen María, Madre de Jesús. Estas personas, como decíamos, eran gente muy, muy sencilla, con probablemente muy poca cultura, pero fueron transformados. Esta comunidad pasiva se convierte ahora en una comunidad activa. Los apóstoles, a partir de la venida del Espíritu Santo, se convirtieron en soldados de Cristo, en testigos del amor de Dios. Y por lo tanto, tú y yo también debemos serlo. ¿Cómo? ¿Por qué? Claro, ahora estamos alimentados espiritualmente
ya que sin ese alimento espiritual moriríamos, así como si carecemos del alimento material, ¿verdad? Para eso se nos envía el Paráclito. Y ya hemos dicho que Paráclito significa defensor, defensor contra las acusaciones y los engaños del mundo. El Espíritu Santo es el dulce huésped del alma que nos conduce a obrar bien, pero también a darlo a conocer a los demás. No te olvides que somos templo del Espíritu, porque el Espíritu Santo, recibido en Pentecostés y transmitido a través de la bendición espiritual, de la imposición de manos, de los apóstoles, de generación en generación, de Pedro y de papa en papa. O sea, nuestra Iglesia Católica se funda realmente por Jesús, y sobre la base del Espíritu Santo, el que ahora habita en ti, Dios se manifiesta de una manera visible, como un soplo, como lenguas de fuego en ese momento. Los discípulos, por ejemplo, predicaban y todos les entendían, inclusive los extranjeros. Es la antítesis de lo que narra el Génesis en el capítulo 11, que nos habla de la Torre de Babel, en donde había soberbia, confusión, dispersión, engaño, violencia. Nadie se entendía. En Pentecostés, y desde aquel día de Pentecostés, todos los años, somos un solo corazón con nuestro Dios. Así como veíamos en las lecturas de la semana pasada, en donde Jesús nos dice que el Padre y el Hijo son uno, que se unen, y nosotros estamos unidos en el corazón de Jesús, y eso nos hace unirnos a nuestro Padre. Ojo, que junio es el mes del corazón de Jesús, ¿no? Del Sacratísimo Corazón de Jesús. En hermosas narraciones de Pentecostés, de Lucas y en Hechos, se nos va a relatar que había justamente muchas personas que tuvieron esa primera visión de la transformación de los apóstoles recibiendo el Espíritu Santo. Para ellos también fue muy sorprendente. Vieron cómo el Espíritu Santo le daba vida y unidad a esas primeras comunidades de la iglesia para poder cumplir con la misión de proclamar a Jesús. Quiero ahora que compartamos a qué nos referimos cuando hablamos de los 7 dones del Espíritu Santo, ¿no? Que los estamos viendo allí. Es bueno que lo tengamos siempre presente. El don de la fortaleza para resistir las tentaciones y pecados, el don de la ciencia para aprender y comprender, el don de la sabiduría para conocer el amor de Dios por nosotros, el don del entendimiento para entender lo que Dios quiere de nosotros y hacerlo con prontitud, el don del consejo que nos inspira a hacer las obras de amor y de lealtad hacia Dios y hacia nuestro origen divino que busca volver a nuestro Creador, el don de la piedad para compadecernos de las necesidades ajenas, viendo cuán pródigo ha sido Dios con nosotros. Y finalmente, el don de temor de Dios, no como temor a Dios, un temor que se experimenta ante un Dios desconocido que quiere hacernos mal. No, esa ya no es nuestra visión. El santo temor de Dios, que sabiendo cuánto nos ama, no queremos hacerle mal a tan santo amor. Debemos tener temor de ofenderlo, sabiendo de la delicadeza de su amor, y querer actuar como Él actúa. Así es, mis hermanos. Y habiendo sido protagonistas, no solamente espectadores, sino también protagonistas de una escena profunda de la misericordia y la misión de los apóstoles, quedémonos con esa imagen. Jesús no solo nos consuela, sino nos envía el Espíritu Santo. Así como Él fue enviado por el Padre, ahora envía a los apóstoles con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Pero antes de enviarlos, les delega que vayan por el mundo perdonando los pecados. Les delega ese poder de la reconciliación. Esa es la paz que nos trae Cristo. Ese shalom
pronunciado y recalcado en esta escena, en este pasaje. La paz que es fruto de su entrega, de la entrega de su vida y de su resurrección. Una paz que sana, una paz que envía y capacita para perdonar en su nombre. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre junto a ella, al discípulo que amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él, pero al llegar Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Otro pequeño retroceso. Estamos yendo del capítulo 20, en donde hemos leído Pentecostés. Ahora estamos leyendo el 19, la escena final de la pasión de Jesús, su muerte, pero antes de morir hace algo bien importante que quiero que todos los cristianos reflexionemos en esta página de la Biblia. No estamos inventando. Ya llegó el fin de la Pascua con Pentecostés, ¿verdad? Y el lunes arrancamos el tiempo ordinario, pero antes de arrancar con pie derecho, retomamos con el memorial de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. No confundir con el 1 de enero que celebramos los cristianos a María, Madre de Dios. No confundir. En lo que hemos escuchado, podemos darnos cuenta que si Dios, Jesús, que es Dios, para nacer, Dios que no se despojó de su divinidad, sino que se encarnó como Dios, Dios con nosotros, en Manuel, en la Virgen María, Él no quiso prescindir de tener una madre. Con mayor razón nosotros la necesitamos a ella. La iglesia naciente, es verdad, no es nada sin el Espíritu Santo, pero sin María no estaría mejor, no estaría, de hecho fue una bendición contar con su presencia. Fíjate, en esa escena evangélica aparece María. El designio de Dios es tal que quiso que la Virgen María esté presente en Pentecostés. Y nos presenta dos miradas muy significativas para nosotros los cristianos. Primero, que María es madre de la iglesia, porque la muerte de Jesús no es un momento cualquiera. No, no, no. En este momento tan solemne, tan sublime de entrega, nos da a su madre como madre nuestra, a través del discípulo a quien él tanto amaba. Siempre se ha visto en este pasaje la entrega de María como madre de todos los seguidores de Jesús, nuestro hermano. Ella es la madre de la iglesia. ¿Por qué? María realmente es madre de la iglesia de los cristianos, porque es madre de todos nosotros, siendo madre de Cristo, y Cristo es nuestro hermano. Pero además, María es madre de Jesucristo, que es la cabeza, según nos dice Pablo en sus epístolas en reiteradas veces, que Jesús es la cabeza de la iglesia y que nosotros, siendo iglesia, somos su cuerpo, peregrinos hacia el cielo. Y si la cabeza ha ascendido
nosotros que somos su cuerpo, vamos atrás de él. María nos ama y como buena mamá escucha todas nuestras necesidades, las escucha. Por eso nosotros los cristianos la tenemos como mediadora de todas las gracias que recibimos solo de Dios. Ella nos escucha y solamente acoge nuestras súplicas y se las lleva a su Hijo. ¿Recuerdan las bodas de Caná? Es importante que se recuerde este pasaje, que no se arranque esa página de la Biblia, porque si no estaríamos contradiciendo las Sagradas Escrituras. María nos dice, haced lo que Él os diga. Ella estaba llena del Espíritu Santo. De hecho, Jesús luego nos dirá, yo soy el camino y nadie va al Padre sino por mí. Sí, pues eso es lo que nosotros los cristianos reconocemos. Solo vamos al Padre por Jesús. Pero también decimos con amor a Jesús por María. Porque, mis hermanitos, Él ama a su madre como tú amas a la tuya y yo a la mía. Y Jesús sabiendo que Él ama tanto a su madre, si amamos a su madre, Él sabe que lo estamos amando también a Él. María es madre de la iglesia porque es compañera inseparable de esta gente que recibió junto con ella el Espíritu Santo. Su presencia será desde ese día permanente con ellos. Lo fue desde el comienzo. A Jesús lo siguió y eso es lo que hacemos en el Santo Rosario. Recordamos toda la compañía de María a Jesús durante la historia de la salvación. Su presencia será permanente desde la Anunciación hasta la cruz. Lo hemos leído en las últimas semanas en que hemos estado repasando todo lo que ocurrió en la Pascua. Y ella, esa compañía fue siempre maternal y nos contagia el hágase en mí, según tu palabra, la voluntad de Dios que se haga en mí con la fuerza y valor que nosotros también debemos sentirnos inspirados para seguirle de cerca. Efectivamente, como le dijo Isabel, ¿qué hice yo para merecer que venga la madre de mi Señor a visitarme? Y luego María recalcará diciendo, todas las generaciones me llamarán bienaventurada y bendecida. Mis hermanos, Jesús vuelve al Padre y sus apóstoles se llevan a la Virgen con ella al cenáculo donde perseveraban unánimes en la oración. La iglesia, esta iglesia naciente, recibe a la Madre de Jesús y ella acompaña, como lo hacen las verdaderas madres, a la iglesia. Ella es amorosa, es tierna y nos quiere llevar de la mano por el buen camino. Quiere que sus hijos sean unidos y también nos educa como madre de la caridad y madre de la compasión. Jesús dijo a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Como dijimos al principio del programa, retomaremos el Sermón de la Montaña, uno de los discursos más poderosos de Jesús en el que revela la identidad y la misión de los discípulos en el mundo. En el Catecismo de la Iglesia Católica vamos a revisar el numeral 2054, en donde se señala claramente que Jesús recogió los 10 mandamientos
pero manifestó la fuerza del Espíritu operante ya en su letra. Predicó la justicia que sobrepasa la de los escribas y fariseos, así como la de los paganos. Desarrolló todas las exigencias de los mandamientos. Es decir, los mandamientos van a ser desarrollados ahora en el Sermón de la Montaña, pero con una nueva dimensión. Jesús no comienza diciendo, deberán ser, deberían hacer esto, deberían cumplir aquello. No, no lo pone como condicional. Él afirma con firmeza, como diríamos en nuestras clases de gramática, con un modo indicativo ahora o con un modo imperativo después. Nos dirá, por ejemplo, hoy, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, palabra de Dios. Y estas no son meras comparaciones, no son meras parábolas, sino son definiciones esenciales de lo que significa ser discípulo. La sal, uno, preserva, da sabor, purifica. Y en tiempo de Jesús era símbolo de fidelidad, de alianza y de valor. Pero si la sal pierde su sabor porque se humedece, se contamina, deja de cumplir su propósito. Por eso que una fe sin testimonio, sin fuerza transformadora, se vuelve estéril. Y número dos, sois la luz del mundo, porque la luz no existe para sí misma, sino para iluminar a los demás. En el numeral 782 del Catecismo de la Iglesia Católica, me gustaría que compartamos la parte que dice: el pueblo de Dios tiene características que le distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la historia. Su misión es ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Jesús, mis hermanos, nos llama a que no nos escondamos, a no diluir como la sal mojada nuestra identidad cristiana, sino a ser visibles con nuestras obras, con nuestras palabras, como una ciudad en lo alto del monte o como una lámpara más bien colocada en lo alto para dar claridad a todos. ¿Qué significa esto? Que el cristiano está llamado a transformar el mundo desde adentro, como la sal que ingresa a la molécula interna y como la luz irradiar la presencia de Dios. La verdad es que ser discípulo no es una opción reservada al ámbito privado. No, es una vocación pública que debe dar gloria al Padre y debe ser visto en cada acción, en cada palabra, para poder sazonar la vida de otros e iluminarles el camino. Hoy día, quiero que nos preguntemos tú y yo dónde podemos ser hoy día, ser sal, ser luz. Quizás se necesita de nosotros un gesto de perdón, una palabra de aliento, una conversión, tomar una decisión valiente contra la injusticia. Podemos seguir muchas horas buscando escenarios en donde debemos y podemos ser sal y luz. Jesús no busca discípulos ocultos, escondidos, tímidos. No, no. Quiere testigos visibles que vivan su fe con coherencia, con sencillez, con alegría. Porque nuestra vida debe ser
una lámpara muy bien encendida, no para brillar para nosotros mismos, sino para alumbrar el camino hacia Dios, nuestro propio camino y el camino de los demás, ¿verdad? Entonces, vayámonos con esta consigna, que nuestras buenas obras sean realmente faros de esperanza en medio de la oscuridad de este mundo, y que cada gesto nuestro inspire a otros a glorificar al Padre que está en los cielos. Jesús dijo a sus discípulos, id proclamando que el reino de los cielos está cerca, curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos de quién hay en él digno, y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz, mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Mis hermanos, ahora sí que empieza lo bueno, porque nos están dando ya las pautas de fe en el componente de las obras, porque sí, la fe tiene dos componentes: la fe como la convicción íntima de Dios, y la obra, la acción. En este discurso misionero, cuando Jesús envía a sus discípulos a anunciar la cercanía del reino, lo vamos a ver claramente, y en los días siguientes también. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer como cristiano? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son los nuevos 10 mandamientos? Ahora lo vamos a ver. Y fíjate, no es una simple instrucción práctica, sino una revelación del estilo con el que Dios quiere que su mensaje sea anunciado. En este día Jesús envía a sus discípulos, pero no de cualquier manera. Tienen que ir confiados en la providencia divina. Tienen que ir despojados, generosos. No basta, como decíamos al comienzo del programa, no basta con enunciar. Es necesario enunciar las palabras, sí, pero no basta. Hay que anunciar sin palabras. Oye, ¿cómo voy a anunciar sin palabras? Con gestos. Y aquí Jesús lo dice: sanar, purificar, liberar. Sí, pues, porque el reino de Dios no es una teoría, es una presencia que transforma. Jesús nos lo dice: gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Eso que Dios nos ha regalado, el perdón, la salvación, la esperanza, la misericordia, no puede convertirse en objeto de lucro ni de orgullo. Sí, pues recuerda que no te lo mereces. Lo recibisteis gratis, quiere decir que es pura gracia. Por eso, dadlo gratis. La gratuidad es la firma de nuestro Dios. Jesús también nos pide vivir con sencillez, sin oro, sin tener dos túnicas. ¿Por qué? Porque el testigo es más creíble cuando confía en la providencia y no en sus propios recursos. Creo que nos estamos entendiendo un poquito más. Hablamos de la pobreza evangélica, que no es miseria ni pobreza material, sino libertad de nuestro corazón. Finalmente, Jesús dice explícitamente, que la misión es no ir a imponer la paz, es ir a ofrecerla. Si la paz es acogida, permanece. Y si no es acogida, vuelve. La paz no se pierde, se devuelve al corazón del discípulo fiel que la tiene dentro de sí. Sí, como lo oyes, el discípulo de Jesús anuncia el reino con poder, con generosidad y sencillez. Su riqueza no está en lo que lleva, sino en lo que transmite. Aquello que transmite en actos de sanación, de consuelo, de paz.
¿Te diste cuenta que hoy tú y yo también somos enviados? Entonces, no necesitamos de títulos, riquezas, conocimientos, sino de una fe viva y un corazón dispuesto. Allí donde estemos, en casa, en el trabajo, en la calle, en la universidad, en el colegio, seamos portadores de la paz de Jesús, que no depende del ambiente en el que estás, sino del Espíritu Santo. Hoy te invito, mi hermano, a que mires a tu alrededor y detectes a quién puedes llevar paz hoy, a quién puedes regalar gratuitamente de lo que Dios te ha dado. Después de hablar así, Jesús levantó los ojos al cielo diciendo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, ya que le diste autoridad sobre todos los hombres, para que Él diera vida eterna a todos los que tú les has dado. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Yo les comuniqué tu palabra, y el mundo los odió, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. No ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que yo los amé como tú me amaste. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos, y yo también esté en ellos. Qué bonita esta festividad, la de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. La semana pasada compartíamos el capítulo 17 completo del Evangelio de San Juan. Este texto toma algunos versículos importantes y nos introduce en lo que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús por nosotros, por el nuevo pueblo santo. Y decíamos la semana pasada que Jesús intercedía por nosotros en esta oración sacerdotal. Y hoy día lo estamos viendo más claramente, porque es la festividad de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que celebra el contenido de la obra sacerdotal de Cristo, su misterio pascual en favor de los hombres, realizado una vez y para siempre. Con esta entrega oblativa de la vida de Jesucristo, con la cual se ha santificado a la Iglesia. Por eso, esta consagración se ofrece al Padre. Este es un sacrificio espiritual en el que Cristo, siervo obediente de la voluntad de su Padre, por su misterio pascual ha entrado en el cielo y lo ha hecho como sumo sacerdote para siempre. Y es que a partir de la encarnación en la Virgen María, el sacerdocio del Antiguo Testamento, con su complejo sistema de sacrificios de animales y holocaustos, ya ha pasado, ya ha sido superado. Al asumir el Verbo divino, un cuerpo, se ha convertido en sacerdote y víctima a la vez de manera perfecta. Por eso el mediador de la nueva alianza es Jesús.
porque realiza la comunión entre Dios, que lo envió, y los hombres, y Él es el mediador. Justamente este pasaje es cuando Jesús, con la mirada elevada al Padre, le habla con plena conciencia de que ya ha llegado su hora, la hora de la cruz, pero que también será la hora de la glorificación. Y esta oración nos muestra a Jesús como el mediador eterno, como el Hijo obediente, como el buen pastor, lo decíamos la semana pasada, que intercede por su rebaño. Sí, pues es la oración de la hora de Jesús, se llama, ¿no? La oración sacerdotal que recapitula toda la economía de la creación y de la salvación. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, allí se nos recalca el numeral 662, me parece. 662. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. La elevación de la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión al cielo. Es su comienzo. Y en el cielo, Cristo ejerce permanentemente su sacerdocio. De allí que pueda salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Como sumo sacerdote de los bienes futuros, es el centro y el oficiante principal de la liturgia que honra al Padre en los cielos. Notemos, mis hermanos, cómo la mirada de Jesús traspasa los siglos. Ora no solamente por sus apóstoles allí presentes, sino por todos los que creerán en Él. Es decir, por ti y por mí. Ya lo hemos dicho la semana pasada, Jesús pide glorificación, pide unidad, pide protección, santificación y comunión eterna. En este diálogo sagrado se revela que la gloria divina no es otra cosa más que el amor llevado al extremo. Y Jesús manifiesta que ha cumplido su misión. Se ha manifestado en el nombre del Padre y ha tomado la tarea de formar a sus discípulos en la verdad. Pero ahora intercede por ellos. Los encomienda al Padre, porque aunque Él se inmolará como víctima y volverá a su gloria, sus discípulos quedan en el mundo y con ellos permanece su presencia viva y su misión a través del Espíritu, como siempre lo decimos. La vida eterna ha comenzado a partir de que hemos empezado a vivir en relación con el Padre a través del Hijo. Esto es la vida eterna, nos decía la semana pasada el Señor. Y esta comunión se convierte en misión, porque nosotros, como los apóstoles, claro, nos quedamos en el mundo para ser testigos de esa gloria. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¿habéis oído el mandamiento, no cometerás adulterio? Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero gehenna. Se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esta lectura que continúa con el Sermón de la Montaña nos recuerda que Jesús
Hablará de la ley. Se ha dicho a los antiguos tal cosa, pero ahora él la va a llevar a su plenitud, revelando la profundidad interior del mandamiento que prohíbe el adulterio. Jesús quiere que nuestro análisis de este pecado no se quede solo en lo externo, en la capa superficial, en la cáscara. Profundizamos un poquito. ¿Sí? ¿Te parece? Primero debemos decir que este evangelio tiene dos partes. La primera parte habla del pecado personal que nace desde lo interior. Y la segunda parte nos habla de la fidelidad en el matrimonio. Vamos por la primera parte. Quiere decir Jesús que no basta con no cometer el acto. No es eso, no cometer. Jesús nos invita hoy a revisar las intenciones del corazón. De ahí nace todo. El adulterio es el tema del día, el cual antes de materializarse en la comisión de un acto carnal, físico, placentero, parte desde una mirada malintencionada, de un deseo consentido, de una falta de fidelidad interior. ¿Sí? Dice el Señor, todo aquel que mire deseando ya ha cometido adulterio. ¿Qué quiere decir Jesús? Él nos está recordando que la pureza no se mide solo con los actos visibles, sino por la disposición interna del corazón, en aquello que permanece y se queda oculto en el corazón de los hombres, pero no para Dios. Esa es la rectitud de corazón que fue bendecida en las bienaventuranzas por Jesús. Esta enseñanza no va a ser una represión psicológica, sino una liberación del deseo que lamentablemente a veces sentimos y que convierte a otra persona en un objeto de mi placer. Y aquí Jesús utiliza un lenguaje fuerte. Si tu ojo te induce al pecado, sácate el ojo, córtate la mano. ¿Qué estamos haciendo con nuestros equipos celulares, por ejemplo? ¿Qué estamos haciendo con las películas, con la televisión, con los espectáculos, los programas que vemos en televisión? Claro, no es literal de que te vas a sacar un ojo, te vas a cortar, no, no es literal, obviamente que no, pero es un llamado a la radicalidad del mensaje de Jesús. Debemos estar dispuestos a alejarnos del pecado sin medias tintas de todo aquello que nos hace daño o que nos aparta del amor verdadero de Jesús. Y la infidelidad conyugal no empieza con lo corporal, sino empieza en el corazón. Está claro, ¿no? Jesús nos llama a custodiar nuestra mirada, a medir nuestros pensamientos exactamente con la misma seriedad que lo hacemos con nuestros actos. Jesús insiste, si una parte de nuestra vida nos aleja de Dios, y aunque tú la consideres útil o valiosa, hay que estar dispuestos a dejar. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo has dicho? Sí, es un lenguaje impactante, pero profundamente espiritual. Obviamente, Jesús no propone, repito, una mutilación física, sino la decisión radical de cortar con aquello que nos esclaviza, que nos corrompe, que nos contamina. Aquella adicción, aquella relación tóxica, un hábito oculto. ¿Acaso la salvación de tu alma vale menos que cualquier placer pasajero o comodidad?
Claro, decirlo es muy fácil, pero qué difícil porque hoy vivimos rodeados de imágenes, estímulos, eh, facilidades libertinas en una cultura moderna que cosifica el cuerpo de las personas. Ser fiel en el matrimonio, y esto, no se, esto se extiende también a los jóvenes que no están casados, pero ser fieles a su castidad, a su pureza, no es fácil. ¿Qué haremos? ¿Cómo haremos? Es difícil, ciertamente. Pero pensemos en esto. Todo será posible con la gracia de Dios. Pidamos eso. Pidamos al Espíritu Santo, por supuesto. Claro que sí. El Espíritu Santo nos iluminará y nos dará su gracia. Pero también es importante a nosotros que hemos escuchado esta lectura, que tengamos una vigilancia amorosa en nuestro corazón. ¿Qué debo evitar mirar? ¿Qué programas de televisión no debo ver? ¿Qué pensamientos debo cuidar? ¿Qué miembro debo cortar simbólicamente para no caer en el pecado? Y la segunda parte nos habla de la fidelidad en el matrimonio también, ¿no? Jesús pasa del tema del adulterio al tema del matrimonio, porque en su época el varón podía repudiar, despedir a la esposa mediante un acta legal que le llamaban el repudio, ¿no? Sin mayor justificación, dejándola no solo en la pobreza, sino también en la vulnerabilidad del pecado. Esto sí que es igualdad en el hombre y la mujer, porque Jesús restaura la dignidad de la mujer y la sacralidad del vínculo matrimonial, del compromiso asumido por los contrayentes en el matrimonio, que son verdaderos ministros del sacramento del matrimonio. El sacramento no es un contrato que se puede revocar a libre voluntad, que se puede resolver. No, no, no. Es una alianza de amor fiel. Pensemos, mis hermanos, que la dignidad del matrimonio debe ser protegida siempre, porque esta forma parte del proyecto de Dios para el hombre y la mujer, para que en el amor y la mutua donación se conviertan ellos en una sola carne, como dice, en un solo proyecto, en un solo plan, como dice desde el Génesis la palabra de Dios. Y al mismo tiempo, como dice San Pablo, es signo y participación en la alianza de Cristo con su iglesia. Resumiendo, hoy Jesús nos llama a vivir con radicalidad el amor y la fidelidad. Hay que cortar todo lo que daña el alma y defender con firmeza la indisolubilidad del matrimonio como signo del amor de Dios. Encontrarás en el mundo que te rodea actualmente muchas veces que se minimiza el pecado, se relativiza el compromiso. Sí, pero fíjate que yo opino. Claro, todos ahora pueden opinar y actuar libremente, ¿no? No, pues. Jesús nos recuerda con su palabra que hay que cumplir, que la fidelidad requiere de una decisión valiente, de una renuncia. Imagino que ya mismo, después de haber reflexionado, nos hemos puesto a pensar, tú y yo, en qué debo cortar en mi vida para vivir más plenamente mi relación con Dios. Cómo estoy honrando mis compromisos con los demás, especialmente mi compromiso matrimonial. Continuamos. Jesús dijo a sus discípulos, habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pues yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Y ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de allí viene del maligno.
Mis hermanos, estamos escuchando una revelación de lo que es la verdadera intención de los mandamientos y cómo Jesús llama a sus discípulos y nos llama a ti y a mí a vivir en la verdad más radical. Y nos lo da con consejos muy acertados, muy concretos para el día a día. Y el tema aquí no es solo el uso del juramento, que por sí no es mal, sino en la integridad del corazón y la transparencia del lenguaje. En tiempos de Jesús, y ahora también, ¿verdad? Mira, sí, claro que sí, se utilizaba el juramento, pero fíjate cómo se les hace jurar a los políticos, a los jueces, a los presidentes de la República, a los congresistas, etc. El juramento es algo común para garantizar la veracidad de una palabra, pero esto se ha pervertido y se sigue pervirtiendo. Te cuento que en tiempos de Jesús se hacían distinciones entre juramentos, unos vinculantes y otros juramentos menores no tan obligatorios, o sea, ¿no crees lo que te estoy diciendo? Te invito a leer Mateo capítulo 23, versículo 18. Te vas a sorprender. Allí leerás que se puede jurar en vano por el altar, pero te vas a condenar si juras por lo que está encima del altar. ¿Qué cosa? ¿Sí? Te pregunto, ¿quieres que retomemos el tema del compromiso de la palabra matrimonial, mejor dicho, del compromiso asumido en el sacramento matrimonial de la lectura anterior? Estas dos lecturas se unen porque hablan del juramento y del perjurio. En ese numeral leemos, es perjuro, es decir, quien rompe su juramento, el perjuro es la perjuria, romper el juramento, ¿no? Es perjuro quien, bajo juramento, hace una promesa que no tiene intención de cumplir, o que después de haber prometido bajo juramento, no mantiene. El perjurio consiste en una grave falta de respeto hacia el Señor, que es dueño de toda palabra. Comprometerse mediante juramento a hacer una obra mala es contrario a la santidad del nombre divino. Fíjate, Jesús ahora responde de una manera clara y con un lenguaje imperativo. No juréis en absoluto, imperativo, proactivo, no lo hagas. No porque los juramentos, como decíamos, sean malos en sí mismos, sino porque los cristianos debemos tener la misión de ser personas de palabra confiable siempre, sin necesidad de añadidos artificiales de repente. Porque no se trata solo de lo que se dice, sino de la verdad con la que se vive. Y jurar por el cielo, por la tierra, por Jerusalén o por la propia cabeza es una forma de evadir mi responsabilidad de ser veraz. Puede ser hipocresía porque estoy dispuesto a no cumplir, a no decir la verdad a pesar de que estoy jurando. O en el camino mis intenciones se pueden pervertir. Jesús desenmascara justamente a esta gente hipócrita y llama a una comunicación simple, honesta, coherente. Qué fácil lo dice el Señor, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Esa es la regla de oro para las relaciones humanas. Lo que va más allá, las excusas, las ambigüedades, los dobles discursos que podemos probar que algo es bueno y malo a la vez. La droga es buena porque la están legalizando en los países. Yo no, si tomo, no estoy ofendiendo a Dios porque el licor no me hace mal o no es pecado. No, todo eso nace de la mentira y por lo tanto viene del maligno. Cuando es sí, sí, y cuando es no, no. No podemos tener medias tintas.
El discípulo de Cristo habla y se comporta con claridad. ¿Cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo. Claro que sí. El discípulo de Cristo vive en la verdad sin temores, con valentía. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. Claro que sí. El cristiano, el discípulo de Cristo, es confiable porque su corazón está lleno de luz. ¿Cómo? Sí, con el Espíritu Santo. Cuidado que nuestro mundo está lleno de medias verdades, promesas vacías y manipulaciones del lenguaje. Todo eso viene del maligno, nos dice el Señor. Jesús nos invita a ser testigos de la verdad, incluso si cuesta. No, nos va a costar, de hecho, siempre nos va a costar. Y esto se aplica en lo pequeño, en lo cotidiano y en lo grande. Promesas cumplidas, contratos firmados, palabras que edifican y no confunden a nadie. Un solo lenguaje, una sola versión. Que nuestras palabras reflejen la verdad que habita en nosotros, que cumplamos lo que decimos, que podamos ser personas cuya sola palabra inspire confianza. Y hacemos nuestra oración final. Señor Jesús, tú que venciste a la muerte y entraste a la vida de tus discípulos cuando todo parecía perdido. Te pido que hoy entres también a nuestras casas, que están cerradas. Entra a nuestros miedos, a nuestras dudas, a nuestras heridas. Porque tú todo lo puedes, Señor. Puedes penetrar esa pared, esa puerta cerrada. Envíanos tu paz en medio de nosotros, esa paz que no viene del mundo, sino de tu presencia viva, resucitado, misericordioso. Sopla también sobre nosotros, Señor, tu Espíritu de verdad. Danos tu Espíritu Santo, ese Espíritu que perdona, que consuela, que da fuerza, firmeza en el actuar, rectitud al hablar, acierto en el pensar y en el responder. Ese Espíritu que nos envía a ser testigos con poder y con amor. Haznos sal de la tierra, que dé sabor a la vida apagada de nuestros hermanos, ya sea por la rutina, por el dolor, por la enfermedad, por la miseria. Haznos también luz del mundo, Señor, que brille nuestra luz no para nosotros mismos, sino para mostrar el camino hacia ti. Igualmente te pedimos, Señor, que purifiques nuestra mirada para no caer en deseos que esclavizan. Purifica nuestras palabras para que nuestro sí sea sí. Líbranos de las medias verdades, de las excusas, y enséñanos a vivir con integridad, con fidelidad y alegría. Y si en algo nosotros nos alejamos de tu reino, danos la valentía para dejar eso que nos retrasa, eso que nos hunde, porque nada vale más que vivir en tu divina gracia. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por habernos acompañado en esta semana. El Señor ya ha entrado en nuestro interior, ahora que nos ha dado su paz, su Espíritu Santo y su palabra viva. Toca salir ahora con la luz encendida, con la mirada limpia, con el corazón disponible para servir y amar. Volvemos al mundo, como dice el Señor, pero no volvemos igual. Ahora somos enviados como portadores de paz y testigos del reino que ya está cerca, fortalecidos con el Espíritu Santo. Nos reencontraremos la próxima semana con este mismo deseo de escuchar, crecer y caminar con el resucitado. Hasta entonces, permanece en su paz. Déjate guiar por el Espíritu que ha soplado de ti, sobre ti, para que puedas ser testigo visible de su amor. Que la paz de Jesús los acompañe siempre
y permanezca con ustedes. Dios les bendiga.